tema de hoy día es el síndrome vestibular periférico. Entonces, cuando hablamos de síndrome vestibular periférico, pues tenemos que aprender a diferenciarlo, ¿no? Porque cuando hablamos de síndrome vestibular, tenemos dos acápites básicamente. Uno, el síndrome vestibular central y el síndrome vestibular periférico. Esto ya lo han debido ver un poco cuando han llevado el año pasado la materia de neurología, ¿no? Ahí han debido ver bastante síndrome vestibular central. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es un síndrome vestibular periférico y qué es un síndrome vestibular central, ¿no? Entonces vamos a ir empezando. Para comprender aquello, pues tenemos que también conocer la parte de la anatomía del sistema vestibular. Sabemos que el sistema vestibular está localizado en el oído interno. Va a estar compuesto básicamente del aparato vestibular en sí, donde va a estar el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares, las crestas ampulares, que van a intervenir en lo que es los distintos tipos de aceleración, ya sea aceleración angular, ya sea aceleración lineal, ya sea aceleración anteroposterior, ¿no? Entonces, conociendo la parte de la anatomía a grandes rasgos, pues vamos a empezar a describir lo que es el síndrome vestibular periférico. Si ustedes ven bien la figura, pues tenemos que hablar también de lo que es el equilibrio, ¿no? Si hablamos del equilibrio, pues lo tenemos que definir muy bien. Se trata de un estado por el cual el cuerpo mantiene una postura estable. Vean las figuras, ¿no? Un hombre equilibrado en una tabla sobre un segmento esférico, ¿no? Igual acá en unas piedras estables sobre otra piedra, ¿no? Mantienen un equilibrio constante que impide que cambie la postura de la figura. Cuando hablamos de equilibrio, pues tenemos que hablar de tres sistemas básicamente. Un sistema visual, en el que va a estar a cargo de la parte del sentido de la vista, el sistema propioceptivo a cargo del aparato musculoesquelético, ¿no? Y la piel. Y el sistema vestibular, que ya lo hemos hablado, el sáculo, el utrículo, conductos semicirculares, crestas ampulares, ¿no? Entonces, el equilibrio entre estos tres sistemas va a condicionar que el hombre mantenga la postura estable. Cualquier alteración en alguno de ellos va a condicionar una alteración del equilibrio y por ende, pues va a generar una alteración a nivel del aparato vestibular, ¿no? Cuando hablamos de la parte del síndrome vestibular, tenemos que hablar también de algunos términos que nos van a ayudar a comprender si realmente es un vértigo lo que vemos o simplemente un mareo, ¿no? La palabra vértigo la vamos a definir como una alucinación de movimiento de los objetos o sensación de rotación o giro de nuestro cuerpo en relación al ambiente que nos rodea. En otras palabras, es la sensación de movimiento que ven los ojos que es subjetiva, ¿no? No es un movimiento objetivo, es una sensación subjetiva que va a sentir el paciente de giro de los objetos. En cambio, mareo lo vamos a definir como la sensación de inestabilidad. Es diferente vértigo y mareo. Tenemos nosotros, al realizar la anamnesis, determinar qué es lo que está sintiendo el paciente en relación a las preguntas que le vamos a hacer. Entonces vamos a ver que el vértigo pues es una sensación polimorfa que puede ser considerada en algún momento por algunos pacientes como inestabilidad en la postura, en la marcha,
pérdida del dominio del cuerpo, laxitud, lo que va a condicionar en algún momento ansiedad, angustia, depresión e inseguridad. Todos estos acápites van a producirse por la sensación de vértigo que va a presentar el paciente. Cuando viene el paciente a la consulta, pues nosotros tenemos que realizar una anamnesis bien detallada para determinar si este es mareo o es vértigo, si es vestibular periférico o es vestibular central. Tenemos que indagar muy bien y tenemos que hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo se ha iniciado el mareo o el vértigo? ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Este se acompaña de sensación de movimientos o solo hay inestabilidad? Es muy importante detallar aquello porque vamos a catalogarlo como vértigo o como mareo, ¿no? Si presenta algún síntoma, generalmente algunos vértigos periféricos pues van acompañados de síntomas auditivos, ya sea acúfenos, sea algiacusia, sensación de plenitud óptica, ¿no? Y también tienen síntomas neurovegetativos, ahí están los vómitos, la sudoración, la sensación de palpitación, ¿no? Pero lo más importante, la asociación a síntomas auditivos. Otra pregunta importante que debemos hacer es, ¿puede mantenerse de pie sin perder el equilibrio? También si existe algún antecedente de algún hecho previo al cuadro, por ejemplo, en algunas patologías vestibulares periféricas puede presentarse posterior a un cuadro viral previo, una semana antes o días antes de lo que ha ocasionado el vértigo intenso, ¿no? Entonces, todas estas preguntas tenemos que detallarlas bien. Si es posible, preguntar 2 veces al paciente porque puede dar lugar a confusión en él, ¿no? Entonces nosotros debemos indagar muy claramente cada síntoma que nos menciona el paciente. Tenemos que orientarnos a dónde pertenece, ¿no? Una vez que nos relata el paciente todo lo que siente, pues nosotros tenemos que catalogarlo, hacer un diagnóstico diferencial, si es vértigo central o es vértigo periférico. Tenemos que hacer un diagnóstico exquisito de esta patología. Entonces tenemos que aprender ciertas diferencias que nos van a ayudar a decir, este corresponde al área de otorrino, entonces es vestibular periférico. Ese es el nombre. Una vez identificado el nombre, pues tenemos que identificar el apellido. ¿Qué tipo de vértigo vestibular periférico es el que estamos hablando? Primeramente, hallaremos las diferencias entre el central y el periférico. Por ejemplo, en cuanto al comienzo, en el vértigo central se dice que es un comienzo lento y progresivo, ¿no? O sea, casi no lo nota el paciente. En cambio, en el periférico, generalmente se presenta de manera brusca, intenso, ¿no? La morfología, generalmente el mareo en el vértigo central no está muy definido, por eso es que el paciente no lo siente mucho. En cambio, en el periférico ya hablamos de una palabra, de vértigo, ¿no? Los síntomas vegetativos en el central, como es lento y progresivo, no se nota mucho, son escasos. En cambio, en el periférico sí son importantes. Ahí vamos a ver náuseas, vómitos, palpitaciones, como hemos dicho. La duración en el central, como es lento y progresivo, puede ser variable de días a años. En cambio, en el periférico, generalmente este es episódico. Se presenta de segundos, minutos u horas, ¿no? La evolución en el central es progresivo.
Y en el vestibular periférico, pues este vértigo no es progresivo, generalmente remite espontáneamente o con medicación en el lapso de una semana o un poco más. La relación con síntomas auditivos, en este caso problemas de audición, como la hipoacusia. En el central generalmente no se presenta. En cambio, en el periférico puede que sí, en algunos vértigos periféricos. En otros no está asociado a síntomas auditivos. La oscilopsia es importante en el central y en el periférico generalmente es escasa. Y bueno, pues tenemos también síntomas asociados neurológicos en el central y otológicos en el periférico. Bueno, de todas estas nos hemos olvidado hablar de una importante, que es el nistagmus. Muy importante a la hora de realizar el examen y catalogar al paciente. El nistagmus generalmente en el vértigo central se dice que tiene un desplazamiento caótico, que va en todas las direcciones, arriba, abajo, de izquierda a derecha, en forma oblicua. Entonces, esa es la característica principal, ¿no? En cambio, en el periférico se dice que el nistagmus es horizonto rotatorio, de izquierda a derecha, con preponderancia hacia un lado, ¿no? Si hablamos de la preponderancia del nistagmus, tenemos que hablar que la preponderancia lo da la fase lenta del nistagmus. Se sabe que el nistagmus tiene dos fases, una fase rápida y una fase lenta, ¿no? Una vez dado el nombre del vértigo vestibular periférico, pues tenemos que hallar el apellido. Dentro de los tipos de vértigos periféricos tenemos 5 tipos básicamente, ¿no? El principal, que ocupa el 90% de los vértigos, el vértigo postural paroxístico benigno. El segundo en presentación, la neuronitis vestibular. Tercero en presentación, el síndrome de Meniere. Cuarto en presentación, la paresia vestibular. Y al último, pues la laberintitis. Antiguamente los médicos antiguos a todo un vértigo o mareo lo denominaban laberintitis. No tomaban en cuenta mucho las características de estos otros tipos de vértigo. Entonces nosotros ahora pues explicamos cada uno de ellos y pues por epidemiología, lo que les he dicho y les vuelvo a repetir, el de mayor presentación es el vértigo postural paroxístico benigno, un 90% de todos los vértigos. Segundo lugar, neuronitis vestibular. Tercer lugar, síndrome de Meniere. Bueno, entonces ahora vamos a ir desglosando cada uno de ellos, ¿no? El vértigo postural paroxístico benigno se considera como un trastorno o alteración a nivel de los otolitos que están localizados en los conductos semicirculares, ¿no? Este puede ser episódico, de carácter paroxístico, de breve duración, generalmente segundos a minutos. Se caracteriza por exacerbación del mismo durante los movimientos bruscos. ¿Qué quiere decir aquello? Que el paciente va a presentar vértigo cuando se gira, cuando se agacha, cuando se levanta, cuando se acuesta. Entonces, con cualquier movimiento brusco va a presentar un cuadro de vértigo. ¿Qué características más tiene este tipo de vértigo? Tiene dos teorías básicamente. Una de ellas es la canalolitiasis, la otra la teoría de la cupulolitiasis. Ambas nos van a explicar la fisiopatología de este tipo de vértigo. Además, este se caracteriza por un nistagmus que se va a desencadenar por la estimulación anormal que provocan las otoconias al desplazarse a nivel del conducto semicircular implicado. Sabemos que tenemos 3 conductos semicirculares, de los cuales
el más afectado en mayor porcentaje es el conducto semicircular posterior. Entonces, la mayoría de los tratamientos que se da para el vértigo postural paroxístico benigno, pues va relacionado al conducto semicircular posterior. Como les había dicho, pues el paciente presenta vértigo al acostarse, al sentarse, al girarse, al agacharse. Entonces, un mecanismo diagnóstico de vértigo postural paroxístico benigno, pues es una maniobra que la hacemos para su diagnóstico, que es la maniobra de Dix-Hallpike, ¿no? Generalmente este tipo de vértigo no se acompaña de alteraciones auditivas. Cuando hablamos de alteraciones auditivas, hablamos de los acúfenos y la hipoacusia, ¿no? Entonces, sí, nunca se acompaña de aquello. Puede tener síntomas neurovegetativos, ahí están las náuseas, vómitos, las palpitaciones, ¿no? Con la presencia de vértigo. Lo que les había dicho, dos teorías básicamente, la teoría de la cupulolitiasis y la canalolitiasis o conductolitiasis. Si hablamos de la clínica, hemos dicho, el paciente va a tener vértigo, va a tener pérdida del equilibrio o inestabilidad, va a quejarse de náuseas, vómitos, va a tener síntomas neurovegetativos, no va a tener síntomas auditivos y bueno, pues un nistagmo, como hemos hablado, es horizonto rotatorio. Nosotros para realizar el diagnóstico de este paciente, pues tenemos que contar con esta clínica. Además de aquello, debe referirnos el paciente que al girarse, al agacharse, al moverse, siente vértigo o se exacerba el cuadro de vértigo. Para su diagnóstico hacemos la maniobra que está haciendo este doctor. Estamos haciendo la maniobra de Dix-Hallpike. Les voy a mostrar el video de cómo se hace la maniobra. Bueno, un ratito. Haremos la anamnesis, la clínica, la prueba de Dix-Hallpike como método de diagnóstico del vértigo postural paroxístico benigno. También tenemos otras maniobras, la rotación cefálica o la de McClure, ¿no? Pero la que es diagnóstica es la maniobra de Dix-Hallpike. Aquí está la maniobra de Dix-Hallpike. Bueno, vamos a hacer la maniobra de Dix-Hallpike, que nos va a servir para diagnosticar mejor la enfermedad. Y consiste en que vamos a girar 45 grados al lado derecho y ahora estirar la camilla de forma que la cabeza quedará colgando fuera de la camilla. Eso puede producir un poco la sensación de vértigo, pero nunca le va a producir ninguna otra molestia. Y además, aunque tenga sensación de caerse, no se preocupe que yo me acuerdo. Vamos a estirar entonces ahora. Procure no cerrar los ojos. Y observaré los movimientos oculares para poder diagnosticar la enfermedad. Tenemos esta posición al menos durante 30 segundos o hasta que la sensación de mareo desaparezca. De 10 segundos. Pues ya podemos acabar. Bien. Esa es la maniobra de Dix-Hallpike. Una vez realizada, debemos de evidenciar la presencia de nistagmus del lado preponderante, ya sea izquierdo, derecho. De acuerdo a ello, nosotros identificamos el conducto semicircular que está afectado, ¿no? La otra maniobra que habíamos mencionado es la maniobra de McClure, que es esta. Ya.
Ya. Bueno, el tratamiento del vértigo postural paroxístico benigno consiste básicamente en maniobras de reposición de las partículas, en este caso los otolitos. El tratamiento en sí de este tipo de vértigo pues se basa en enseñar al paciente ciertos ejercicios. Ahí tenemos dos maniobras básicamente. Una de ellas es la maniobra de Epley y otra es la maniobra de Semont. Además de las maniobras de reposición, obviamente en el paciente en estado de crisis usamos tratamiento farmacológico. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Pues damos medicamentos antivertiginosos. Ahí tenemos el famoso dimenhidrinato, tenemos el betistin, que nos van a ayudar en algún momento a controlar el cuadro vertiginoso. Pero recuerden que el tratamiento no es esencialmente farmacológico, sino el tratamiento de elección son las maniobras de reposición. Estas debe aprender el paciente para realizarlas en caso de crisis, ¿no? Esta es la maniobra de Epley. Esta es la maniobra de Semont. Existen múltiples maniobras de reposición. Estas también tienen sus variantes. Van a depender del tipo de conducto semicircular que esté afectado. Como hemos hablado que el mayor porcentaje es del conducto semicircular posterior, pues hemos hablado de las maniobras de Semont, de Epley, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de maniobras para el conducto semicircular horizontal, para el conducto semicircular anterior. Ahí tenemos la maniobra de Cuffoni, la de la barbacoa o también llamada de Lempert. Tenemos la maniobra de Appiani. Y también tenemos la maniobra de Jacobino para el conducto semicircular anterior, ¿no? Entonces, generalmente estas no las usamos mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que el conducto semicircular más afectado es el posterior. Entonces, ¿qué es lo que le enseñamos? Semont y Epley, ¿no? Otra enfermedad importante es la enfermedad de Meniere, que ocupa el tercer lugar de presentación. Lo hemos dicho. Esta fue descrita por un médico francés denominado Prosper Meniere, quien localiza la lesión a nivel de lo que es el oído interno y se va consolidando la definición como una alteración a nivel de la producción de endolinfa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se produce la enfermedad de Meniere? Se produce por un aumento de la presión endolinfática. Este aumento de la presión endolinfática va a condicionar ruptura del laberinto membranoso y por ende regiones de mezcla de la endolinfa con la perilinfa. Generalmente va a afectar al laberinto anterior y posterior. En cuanto a la epidemiología, se dice que existe predilección más por el sexo femenino. Si ustedes entran al internet,
existen grupos de pacientes con enfermedad de Meniere, de los cuales el sexo femenino es el más frecuente. Generalmente se presenta en la etapa media de la vida, o sea, al ingreso al adulto joven de los 20 a 40 años. Se dice que esta enfermedad, pues es una enfermedad que no tiene cura. Como existe una ruptura del laberinto membranoso, pues va a ocasionar una pentada. La pentada del Meniere, pues se caracteriza por, primero, vértigo. 2, va a tener hipoacusia. La hipoacusia de la enfermedad de Meniere es una hipoacusia fluctuante y progresiva. Tercero, sensación de plenitud óptica. ¿Qué quiere decir ello? El oído se tapa y destapa. Cuarto, va a tener acúfeno o tinnitus. Y quinto, va a tener algiacusia, dolor con los ruidos fuertes. Generalmente la enfermedad de Meniere es unilateral, pero se ha visto casos que puede darse una enfermedad bilateral en ambos oídos, ¿no? Puede ir asociada con otro tipo de enfermedades como la hipoacusia súbita idiopática, con la que generalmente pues podemos encontrarla, ¿no?, en algunos pacientes. Puede estar asociada a lesiones en la cabeza o antecedentes de trauma craneal, infecciones de oído interno o medio, problemas alérgicos, consumo de alcohol, estrés, efectos secundarios a ciertos medicamentos, fumar, estados de ansiedad, fatiga, antecedentes familiares de enfermedad, algún familiar que haya tenido enfermedad de Meniere, infecciones respiratorias, cuadros virales, respuesta inmune normal, cuadros de migraña, ¿no? Puede asociarse a ese tipo de entidades. Generalmente, si nosotros vemos al paciente, pues vamos a encontrar lo que vemos en la imagen. Toda esta sintomatología que les vuelvo a repetir, que es la pentada del Meniere, vértigo, acúfeno o tinnitus, ruido en el oído, en otras palabras, ¿no ven? Hipoacusia, hipoacusia fluctuante y progresiva. Algiacusia, paciente le va a doler al escuchar ruidos fuertes. Y sensación de plenitud óptica, el oído se tapa y destapa, ¿no? Todo aquello puede ir asociado a la sintomatología general de los vértigos, como los síntomas neurovegetativos, donde están las náuseas, vómitos, ¿no? Generalmente la duración de este tipo de vértigo es de horas de duración, hasta días. Nuevamente la pentada, para que no se olviden. Generalmente, la enfermedad de Meniere condiciona una pérdida auditiva progresiva. ¿Qué quiere decir aquello? Que el paciente en algún momento va a quedar sordo del oído afectado. Entonces puede causar una pérdida auditiva a largo plazo. Puede volver también a la persona más sensible a los sonidos, especialmente los sonidos agudos, por el problema de algiacusia. A menudo puede confundir el paciente la pérdida auditiva que presenta. Puede decir, hay ratos que escucho y hay ratos que no escucho, ¿no?
Pero generalmente si uno hace seguimiento de este tipo de pacientes, vamos a encontrar al estudio audiométrico que generalmente la pérdida es gradual y progresiva, ¿no? Generalmente puede empezar en una leve y tornarse a largo plazo en una pérdida profunda. Estos pacientes pueden ayudarse al uso de prótesis auditivas e inclusive también si tenemos un paciente con pérdida auditiva severa, podemos usar el implante coclear, que es lo que está de moda últimamente, ¿no? ¿Cuántas etapas tenemos en la enfermedad de Meniere? Tenemos una etapa temprana, una intermedia y una tardía. En la etapa temprana, pues vamos a encontrar episodios de vértigos repentinos, plenitud óptica, hipoacusia leve, tinnitus. En una etapa intermedia ya hablamos de una pérdida auditiva notoria en el paciente. Los acúfenos aumentan. En una etapa tardía, pues la pérdida ya es muy notoria y es una pérdida entre moderada a severa, ¿no? El diagnóstico. Generalmente nosotros por la pentada ya tenemos el diagnóstico clínico. Dentro de los estudios que realizamos, están los estudios de audiometría. Uno hace la audiometría al paciente y nota una pérdida neurosensorial del oído afectado. Una prueba específica para realizar el diagnóstico de enfermedad de Meniere es el test de glicerol. Este test de glicerol generalmente lo hacemos con una audiometría basal previa al paciente. Se le hace ingerir a la media hora 50 ml de glicerina o glicerol. Posterior a la ingesta de glicerol, a la hora tomamos nuevamente un estudio audiométrico en el cual vamos a evidenciar en relación a la audiometría basal que esta audiometría sube en cuanto a la mejoría auditiva. Es decir, si el paciente en la audiometría basal tenía una pérdida que estaba localizada entre 30 a 40 decibeles, posterior a la ingesta de glicerol o glicerina, pues mejora un 10% o unos 10 decibeles por lo menos en relación a la audiometría basal. Entonces, ahí podemos decir que es un test de glicerol positivo, diagnóstico de enfermedad de Meniere. También podemos hacer estudios de tomografía con contraste. Está reportado la tomografía con contraste con gadolinio, que nos va a ayudar a evidenciar la ruptura del laberinto membranoso. O sea, vamos a hacer la tomografía de alta resolución, en donde vamos a ver el paso de endolinfa hacia la perilinfa. Y bueno, pues el diagnóstico definitivo que también se hace en pacientes post-mortem, que es el estudio histopatológico, ¿no? Cuando ya sacamos el laberinto y vemos la ruptura del laberinto membranoso. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Meniere? Bueno, pues el tratamiento es muy variable. Empezamos de inicio con pues, medicamentos antivertiginosos. Hemos hablado del dimenhidrinato, del betistin, usamos en algún momento sedantes vestibulares. Ahí estamos hablando de el uso de diazepam, alprazolam, clonazepam, que nos van a ayudar en algún momento de crisis a sedar y controlar el estado de vértigo intenso que presenta. Podemos dar, si estuviese asociado a problemas como la hipoacusia súbita idiopática, vasodilatadores periféricos. Ahí tenemos al nimodipino, tenemos la flunaricina, ¿no? Si estuviese asociado a la hipoacusia súbita, también damos medicamentos hemorreguladores. Ahí tenemos la pentoxifilina, ¿no? Podemos dar corticoides. Está descrito que si se asocia a la hipoacusia súbita, podemos hacer infiltración intratimpánica, ¿no? También se puede dar oxígeno a alta presión. Está recomendada la cámara hiperbárica, ¿no? Pero, pues bueno,
en cuanto a un tratamiento efectivo, lo que usamos generalmente pues son los tratamientos antivertiginosos, sedantes vestibulares, que nos ayudan bastante en esta patología. Tenemos procedimientos quirúrgicos. Dentro de los quirúrgicos está pues la laberintectomía. O sea, ¿qué significa aquello? Eliminar todo el laberinto del oído afectado también. Entonces se hace en aquellos pacientes que tienen una pérdida severa de la audición, ¿no? Entonces ya no importa si sacamos el laberinto, pues ya el paciente ha perdido el oído. Usamos diuréticos, generalmente la hidroclorotiazida, usamos en algún momento la furosemida, pero preferimos siempre los diuréticos abusadores de potasio, ¿no? Otra entidad importante, la segunda en presentación dentro de los vértigos periféricos, es la neuronitis vestibular. Generalmente se caracteriza por una crisis de vértigo brusca e intensa, de inicio súbito. Está causado por un proceso inflamatorio a nivel del nervio vestibular. Esto generalmente sucede tras un cuadro viral previo. O sea, siempre que nosotros querramos diagnosticar neuronitis vestibular, pues tiene que estar asociado un cuadro viral previo. La etiología, lo que he dicho, proceso respiratorio previo, en este caso viral, previo a la presentación de este tipo de vértigo. Generalmente se da en pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el proceso viral? Una lesión inflamatoria del nervio vestibular y una alteración vascular que va a provocar un cuadro de isquemia a nivel del laberinto. Eso va a condicionar, pues, la presencia de vértigo. ¿Cuál es la clínica? Se dice que este tipo de vértigo va a tener un inicio súbito, brusco, intenso. Es que quiere decir que va a tener un vértigo 10 de 10 de inicio, pero que con el transcurso del tiempo va a ir remitiendo inclusive sin recibir medicación. Este tipo de vértigo pues no se queda con el paciente, desaparece. Puede estar asociado a náuseas, vómitos, diaforesis. No está asociado a síntomas auditivos. Es el segundo que no está asociado. El vértigo postural es el primero, que tampoco está asociado a síntomas auditivos. Hemos dicho, va a tener un nistagmo espontáneo, horizonte rotatorio, puede haber Romer positivo, hipovaseflexia calórica en las pruebas calóricas y rotación del laberinto afectado. No tiene síntomas auditivos. Entonces, paciente que acude a consulta, joven, con vértigo brusco, tiene antecedente de cuadro viral previo, nosotros diagnosticamos inmediatamente neuronitis vestibular. ¿Ok? El diagnóstico se fundamenta generalmente en la aparición del vértigo y las características clínicas que hemos mencionado. Hay ausencia de síntomas auditivos, hay síntomas neurovegetativos. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer de isquemias o infartos de cerebelo o del tronco cerebral, problemas de esclerosis múltiple. Pero generalmente el diagnóstico es muy fácil realizarlo de este tipo de vértigo. El tratamiento, al igual que en la mayoría de los vértigos, de primera instancia hacemos tratamiento sintomatológico en base a la aplicación de medicamentos antivertiginosos.
Hemos hablado del dimenhidrinato, del betistin. Podemos usar en algún momento, pues, antihistamínicos, sedantes vestibulares si el vértigo es intenso. Podemos hacer al paciente ejercicios oculares, ejercicios cefálicos, cervicales, pero generalmente el tratamiento antivertiginoso controla básicamente lo que es la neuronitis vestibular. Como hemos dicho al principio, remite inclusive sin medicación. Para la mayoría de los vértigos podemos hacer cierto tipo de procedimientos quirúrgicos, pero no es un tratamiento considerado habitual dentro de los vértigos, ¿no? Siempre, dependiendo del tipo, pues tenemos maniobras de reposición, tratamiento antivertiginoso. La cirugía está al último. Solamente se tratan con tratamiento quirúrgico aquellos vértigos que son invalidantes. ¿Qué quiere decir? Que impiden totalmente al paciente estar de pie, ¿no? Hay vértigos que el paciente no quiere levantarse, no quiere moverse por nada. Entonces, en ese tipo de vértigos podemos considerar el tratamiento quirúrgico, pero siempre también evaluando la parte auditiva. Hemos hablado de la laberintectomía, ¿no? Esta debe ser evaluada en pacientes que han perdido la audición, ¿no? El objetivo generalmente del tratamiento quirúrgico es estabilizar la función vestibular. O sea, eliminamos el laberinto, ya no hay vértigo, ¿no? Generalmente se usa más en pacientes con enfermedad de Meniere, ¿no? Pero, como les he dicho, el tratamiento quirúrgico está al final. Lo primero es el tratamiento acorde al tipo de vértigo que hemos evaluado. Dentro de la cirugía de los vértigos, pues clasificamos métodos no destructivos, semidestructivos y destructivos, dependiendo de lo que eliminemos para tratar de quitar el vértigo al paciente. Estos son los tipos de cirugías que se pueden hacer. Hasta el momento, pues yo no he visto ninguna de estas. Alguna vez hemos intentado hacer una laberintectomía, pero pues ya tampoco era de elección, ¿no? El tratamiento. Era un paciente que había quedado sordo, pero esto pues no los he visto en toda mi carrera de otorrino, pero están descritos, ¿no? Bueno, en conclusión, siempre debemos establecer, primero, si el vértigo es central o periférico. Segundo, describir y darle el apellido a este tipo de vértigo periférico. Cada vértigo tiene su propia característica, como lo he mencionado. Debemos evaluar correctamente al paciente de manera individual. No todos los que tienen Meniere son iguales, no todos los que tienen vértigo postural paroxístico benigno son iguales. Va a depender de la persona. Si bien el tratamiento es sintomático de inicio, también existen maniobras o ejercicios de rehabilitación. Y también existe la cirugía de los vértigos. Hemos hablado exclusivamente de los 3 tipos principales de vértigos, pero recuerden que también tenemos la paresia vestibular, tenemos la laberintitis. La laberintitis es un vértigo que se presenta más en pacientes que tienen procesos infecciosos a nivel de oído interno. Estamos hablando en pacientes que pueden haber sufrido fractura de base de cráneo, abscesos craneales, problemas de otitis media crónica, ¿no? Entonces, no es muy frecuente, ¿no? Antes, todos los neurólogos, los médicos llamaban laberintitis a todo vértigo, pero actualmente no. Sabemos que existe otro tipo de vértigos que tiene
más frecuencia en cuanto a su epidemiología. Les voy a dejar un PDF que va a estar incluido dentro de lo que va a ingresar al parcial. Lo voy a mandar a su representante, ¿ya? Bueno, con esto hemos concluido el tema. Muchas gracias por la atención. Me mandas la lista, por favor, para que yo la mande al sistema del departamento de cirugía. ¿Ya? Está bien, doctor.